Hola chicos, bienvenidos a mi canal Your Medic. Una vez más con otro tema de igual importancia y en este caso es la epilepsia. Un análisis científico de la epilepsia, su fisiopatología y tratamientos alternativos con evidencia médica. ¿Qué es la epilepsia? Es un trastorno neurológico crónico caracterizado por convulsiones recurrentes debido a la actividad eléctrica anormal y excesiva de las neuronas cerebrales. Ojo aquí, actividad eléctrica anormal y excesiva. ¿Por qué? Porque se los voy a estar explicando en la fisiología de las neuronas cerebrales. Para su diagnóstico se requieren al menos 2 convulsiones no provocadas separadas por más de 24 horas. Es decir, por ejemplo, en el caso de las fiebres altas, estas ocasionan convulsiones febriles. Esa es una convulsión provocada. También cuando hay una abstinencia al alcohol o cuando hay una baja de glicemia, que es la famosa hipoglicemia, también se ocasionan convulsiones. Estas no pueden contar como convulsiones que puedan pertenecer a una epilepsia. Afecta aproximadamente a 50 millones de personas en el mundo, siendo más común en niños pequeños y adultos mayores. Ahora, ¿qué son las neuronas? Son las unidades básicas del sistema nervioso que nos permiten pensar, sentir, movernos y percibir el mundo que nos rodea. En pocas palabras, es la unidad básica del sistema nervioso que nos ayuda a llevar, traer y procesar información. En cuanto a lo crónico, es un adjetivo que se utiliza para describir una enfermedad o condición que tiene una larga duración, generalmente más de 3 o 6 meses, que tiende a tener una progresión lenta. En cuanto a la actividad neuronal anormalmente sincronizada, genera descargas eléctricas que provocan las crisis epilépticas. Muy bien, para entrar a la profundidad debemos siempre saber lo que es la base para luego entender lo más complejo, en este caso la anatomía. Tenemos aquí un esquema de lo que es la neurona. En esta parte tenemos las dendritas que conforman al cuerpo de la neurona. Ese cuerpo también es llamado soma y a su vez posee un núcleo. Luego pasa a un cono, que es el llamado cono axónico, y que da origen al axón. Es esa ramificación larga que lleva el potencial de acción hacia las terminales axónicas. Ese axón está recubierto por una vaina mielínica y entre las vainas mielínicas existen unas hendiduras llamadas hendiduras de Ranvier. Ahora, ¿para qué mencioné esto? Pues bien, resulta que esas vainas mielínicas son las que ayudan a que el potencial de acción o el impulso eléctrico pase mucho más rápido entre las neuronas. En el caso de los terminales axónicas, estas se van a unir o a encontrar con las dendritas de otras células, también llamadas células blanco, que van a generar un intercambio en un espacio de 20 nanómetros de lo que son los neurotransmisores. En este caso tenemos la célula presináptica que antecede a la sinapsis y la célula postsináptica que precede a la sinapsis. Una envía el potencial de acción y a su vez ese potencial de acción transmite unas señales hacia las vesículas que estas van a poder sacar lo que son los neurotransmisores y luego esa información va a ser captada por medio de los receptores que se encuentran en las membranas de las dendritas de la célula blanco. Muy bien. Aquí tenemos un esquema de este cuadradito que colocamos acá, ¿verdad? Ese cuadrado es esto, pero más ampliado, ¿no? Entonces, la parte de arriba es la terminal axónica que pertenece a la célula presináptica y la de abajo es la célula postsináptica que contiene en la membrana bilipídica a sus receptores de neurotransmisores. Y aquí van a caer o se van a captar los neurotransmisores. Esto que ven aquí redondito con unos puntitos azules son vesículas que van a contener a los neurotransmisores. Eso se los voy a explicar más adelante en profundidad, ¿no?
pero es para que vayan teniendo una idea de cómo cómo es el espacio sináptico y de qué está compuesto, ¿no? Muy bien, el potencial de acción. Es importante que comprendamos esto. En un estado de reposo, las membranas o la parte interna de las membranas está a menos 30 milivolts y menos 70 milivolts. Algunos libros dicen que menos 90 milivolts, pero en este caso, este esquema nos los indica en menos 70 milivolts. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la parte de gradiente de concentración está equilibrada y la parte interna posee más moléculas o iones negativos que positivos. Y eso hace que haya una especie de equilibrio iónico, ¿no? Ahora, cuando se abre algunos de los canales, por ejemplo, el canal de sodio, salen o se repelen otros iones como el potasio y muchos de ellos comienzan a salir del interior de la célula y eso ocasiona que haya una especie de subida en cuanto al potencial de acción. Ahora va a pasar ese estado de menos 70 milivolts a menos 55 milivolts. ¿Por qué? Porque salieron moléculas negativas y entraron más moléculas positivas. Por ello, va a estar un poquito menos negativa. Por cosas de la vida, resulta que hay una anomalía o un trastorno o X cosa que genera un potencial de acción y por ende una despolarización del umbral. ¿Qué quiere decir eso? Como les hablé al inicio, la membrana en un estado de reposo está negativo, ¿verdad? Y tiene un gradiente de concentración equilibrado. Por ende, cuando nosotros colocamos un punto dentro de la membrana celular y un punto fuera de esta membrana, podemos captar una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es lo que se denomina potencial de acción. Ahora, en ese caso, la membrana está polarizada. En la parte interna está negativa y en la parte externa está positiva. Cuando ocurre la salida o la entrada de iones constantemente y se cambia esa polarización, se conoce como despolarización y pasa el umbral del potencial de acción de menos 55 a más 40 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la membrana en su parte interna no está negativa, sino que está positiva. Y esto genera esa especie de onda eléctrica que va a llevar información de un lado a otro. Por eso es que aquí nosotros vemos que de esta parte donde se está procesando la información, va a pasar el potencial de eléctrico o la onda eléctrica por el axón hacia las terminales axónicas para caer en otra neurona donde se va a procesar esa información y va otra vez, si esa información es lo suficientemente fuerte, va a seguir pasando de neurona en neurona. En fin, una vez ese umbral es despolarizado y llega hasta más 40, las células tienden a caer otra vez y vuelven a su estado de reposo. Ese es un estado normal, pero en un estado donde existe una especie de trastorno, eso no ocurre, sino que vuelve otra vez a haber un pico y vuelve a haber otro pico y así sucesivamente. En este caso, esos impulsos eléctricos anómalos generan crisis epilépticas. Ahora, en este caso tenemos la sinapsis eléctrica. Como les mencioné, se generan entre una célula presináptica y una célula postsináptica y de acuerdo a los canales de sodio, potasio y calcio que existen en la membrana de la célula presináptica, se abren y esto, específicamente el canal de calcio, hace que las vesículas se alineen hacia el extremo del terminal axónico, generando una abertura de la vesícula que contiene los neurotransmisores. ¿Por qué se abren las vesículas de los neurotransmisores? Porque estas se unen hacia la membrana
del terminal axónico y hacen que ocurra una abertura de la vesícula. A su vez, salen los neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios. Inhibitorios en el caso del GABA y excitatorios en el caso del glutamato. Existen otros neurotransmisores como la acetilcolina, la norepinefrina, la epinefrina, la histamina, en fin, existen muchos neurotransmisores y esto va a ser excitatorio o inhibitorio dependiendo del receptor que va a captar a ese neurotransmisor. Por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, si hay un receptor en la parte musculoesquelética de los miembros inferiores o superiores que se llama nicotínico, este receptor capta a esa acetilcolina, esta acetilcolina va a generar una contracción, es decir, va a generar una excitación. En el caso contrario, que genere una inhibición, va a ser por medio de los receptores muscarínicos que se encuentran en el corazón. Estos van a hacer que haya una inhibición por medio de la acetilcolina y por ende va a derivar en la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre va a depender del receptor que capte al neurotransmisor. Muy bien, ¿qué pasa en la epilepsia? Fisiopatología. Hay un desequilibrio neuroquímico, es decir, alteración en la relación entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, generando hiperexcitabilidad neuronal. ¿Recuerdan lo que les dije sobre el potencial de acción que va a subir y bajar mucho más rápido en cuanto al tiempo? Es eso, que va a haber muchos más picos y no va a ser normal, sino que va a haber una hiperexcitabilidad eléctrica. Es eso. Muy bien, alteraciones de canales iónicos. Los iones son esos potasio, sodio, cloruro que se encuentran en el espacio intersticial de la célula y fuera, ¿no? También va a haber disfunción de canales de sodio, potasio y calcio que regulan el potencial de membrana neuronal, facilitando descargas anormales. Cuando estos canales se abren y se cierran de forma desproporcional, esta irregularidad hace que vaya muchos más potenciales de acciones o impulsos eléctricos dentro de las células hacia otras células y eso va a ocurrir continuamente y va a generar crisis epilépticas. Circuitos neuronales aberrantes es una formación de redes neuronales anómalas con conexiones excesivas o reorganización sináptica patológica tras lesiones cerebrales. Eso se va a ver en esta parte, que son las causas estructurales. Esos son traumatismos cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores e infecciones cerebrales y malformaciones congénitas. También tenemos las causas genéticas, que son mutaciones en genes que codifican canales iónicos, alteraciones hereditarias del metabolismo y síndromes epilépticos familiares. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Por crisis focales, crisis generalizadas, ausencias, mioclonías, tónico-clónicas, en fin, muchas otras formas de manifestaciones. Ejemplos, crisis de ausencia en niños. El diagnóstico y tratamiento convencional. Diagnóstico por medio de una historia clínica detallada, electroencefalograma, entre otros exámenes. Y el tratamiento farmacológico va a actuar mediante bloqueo de canales de sodio, que son los principales encargados del potencial eléctrico en las neuronas, conjunto con el potasio, y la potenciación del GABA. Recuerden que el neurotransmisor GABA es inhibitorio. Cuando se potencia, va a inhibir la acción del potencial eléctrico dentro de las neuronas cerebrales. Y también la inhibición de canales de calcio. Los canales de calcio son los que permiten la salida de neurotransmisores y que haya conexión de una neurona a otra. Cuando se inhiben estos canales de calcio, entonces eso no va a ocurrir. Pues por eso es uno de los tratamientos. Aproximadamente el 70% logra control con medicamentos. Muy bien, en cuanto a la medicina alternativa tenemos la dieta cetogénica.
Esta dieta es rica en grasas de un 90%, adecuada en proteínas y muy baja en carbohidratos. Recuerden que las grasas y los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Cuando se disminuyen los carbohidratos, pues las grasas van a ser utilizadas como fuente de energía, induciendo así a lo que es el estado metabólico de cetosis. ¿Cómo actúa esto? Pues bien, los cuerpos cetónicos reducen la excitabilidad neuronal y además modula los neurotransmisores, es decir, aumenta el GABA, inhibiendo la acción entre las neuronas y disminuye el glutamato, es decir, disminuye la excitabilidad. Además, posee también efectos antiinflamatorios y neuroprotectores. La producción de cetonas reemplaza a la glucosa como fuente energética cerebral, generando un ambiente neuronal menos excitable. También tenemos el cannabis medicinal. Hay una evidencia clínica de estudios en síndromes de Dravet y Lennox-Gastaut que demuestran la reducción de frecuencias de crisis epilépticas en un 38 y 44%. Además, mejoran la calidad de vida y sueño y la eficacia en pacientes que no responden a múltiples antiepilépticos. Se debe considerar que la dosificación es personalizada según la respuesta del paciente y requiere una estricta supervisión médica, entre otras cosas. Microbiota intestinal y probióticos. Existe una investigación emergente que muestra la importancia del eje intestino-cerebro en la epilepsia. Estos mecanismos propuestos genera una producción de neurotransmisores por bacterias intestinales. Además, hay una posible modulación de la respuesta inflamatoria sistémica y la modificación del metabolismo de fármacos antiepilépticos. Estudios preliminares sugieren que ciertos probióticos como lactobacillus y Bifidobacterium pueden reducir la frecuencia de crisis en modelos experimentales. Se requieren más ensayos clínicos, por eso es una investigación emergente para establecer protocolos específicos. En cuanto al abordaje integral de la epilepsia, tenemos la intervención dietética, el tratamiento farmacológico, el seguimiento médico, las terapias complementarias con la fitoterapia y probióticos con respaldo científico creciente y el apoyo psicológico. Cabe destacar que la OPS nos incita a que debemos concientizar a la población debido a que la epilepsia presenta un gran impacto social, haciendo que este impacto social sea más mortal que la propia enfermedad. Cualquier terapia alternativa debe integrarse bajo supervisión médica especializada como parte de un abordaje multidisciplinario. Bueno chicos, esto fue todo por este tema. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Cualquier cosa que quieran preguntar pueden hacerlo en mi Gmail. Y nos vemos el próximo sábado. No olviden suscribirse, dar like, compartir la información y que otras personas también sepan sobre lo que es la epilepsia y qué está ocurriendo dentro de la persona. Nos vemos. Chaito.